¿Te las traes? Ok. Vamos a empezar con un pequeño resumen de estos días festivos que estamos ahora, pues, teniendo. Quisiera que vayáramos a la Biblia, en Ezequiel, el Antiguo Testamento. Ezequiel 44, 23. El libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, es el Antiguo Testamento. ¿Ya lo encontraron? Ok, primeramente, antes que todo debemos de saber que todos debemos de tener una sola traducción bíblica en nuestra congregación. La única traducción bíblica que acepto en esta congregación es la Biblia Reina Valera 1960. No otra traducción acepto en esta congregación. Que quede bien claro. Puesto que estamos leyendo libros, poesías, historia, profecías, cartas, especialmente las palabras y los mensajes de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Estamos leyendo palabras de vida eterna para nuestra vida. Estamos leyendo una información que nos va a ayudar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en la sociedad. Esta información es bien valiosa. Dios ha preveído que nosotros tengamos su palabra genuina. Claro está que la palabra de Dios fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Pero nosotros como hispanos, que no sabemos esos idiomas, Dios proveyó hombres con sabiduría, con la dirección de su Espíritu Santo para traducir la palabra de Dios del hebreo, arameo y griego al español. Esa traducción que fue hecha en español fue hecha a causa de muchas persecuciones, de muchos ataques, donde los enemigos de la cruz de Cristo buscaban las traducciones que se hicieron por primera vez en español, las tomaban y las quemaban para que el pueblo no comprendiera la verdad de Dios. Las personas que eran enemigas de la cruz de Cristo fueron y es la Iglesia Católica Romana. Ellos, por mucho tiempo, buscaron que la traducción al español no se llevara al pueblo pobre, al pueblo humilde, al pueblo sencillo, al pueblo ignorante, al pueblo que en aquel tiempo esa gran organización, junto con los sistemas de reinado que existían y que todavía existen, tenían en su misión a toda una población completa. Porque no querían que nosotros, los pobres, los humildes, tuviéramos una traducción en español. Porque la palabra de Dios nos da la libertad. Porque la palabra de Dios
nos da la verdad de ser libres y dejar de ser esclavos de los hombres. Y por ello, la Iglesia Católica por muchos años impidió de que el pueblo tuviera una traducción en su lengua. Para ello, no sé si se recuerdan que todavía unos cuantos años atrás, o tal vez todavía en la actualidad, existen misas en el idioma latín en algunas iglesias católicas romanas, donde el sacerdote toda la misa la da en latín, cosa por la cual la gente que está congregándose y está viendo todos los ritos que está haciendo el sacerdote y en el idioma latín no entiende nada, absolutamente nada. La gente que está ahí escuchando unos ritos antiguos en el idioma latín creen que están siendo partícipes de una ceremonia ante la presencia de Dios, y no lo es, y no lo es. Ahora bien, cuando la traducción, en este caso nuestro, al español, llegó a las manos humildes, a las manos sencillas, hubo muchos hombres y mujeres, ancianos y niños, que se pararon en la verdad de Cristo y dieron su vida. La causa de su vida fue por mantener la verdad de Dios íntegra. Por eso es que ahora tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestros hogares, para poder nosotros tener una atención a este libro sagrado que está escrito y traducido a costo de la sangre de seres humanos, de vidas que dieron su vida, su sangre, que creyeron en lo que estaba escrito en esa palabra, que no tuvieron el miedo de enfrentarse a una organización tan grande y poderosa, y que prefirieron morir antes que negar de lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Por lo tal, hubo hombres y mujeres que tuvieron esa libertad en Dios, tuvieron ese coraje, esa valentía, esas agallas de predicar el Evangelio tal como está escrito, aunque el sacerdote católico romano se enojara y que vayara en contra de sus ritos antiguos, paganos, y con esas presentaciones en latín, cosa por la cual muchas, y que todavía está en la actualidad, muchos han estado arrastrando en su vida los ritos católicos sin ningún fundamento, sin ninguna cuestión, el por qué la Iglesia Católica hace ciertos ritos y los llevan a cabo. Y esos ritos que se les fueron implantados a muchas gentes en la antigüedad, los mismos padres fueron los maestros de sus propios hijos para inculcarles, meterles en sus corazones esos ritos misteriosos, ritos paganos, ritos sin fundamento y ritos en ignorancia, y que muchos de nuestros padres vinieron arrastrando de generación tras generación en nuestras familias. Ahora bien, ¿por qué digo todo esto? Porque estamos ahora en unos tiempos navideños. Pues si va a hablar de la Navidad, sí voy a hablar de la Navidad. Pero es tan bonito la Navidad. Me acuerdo de una persona que dijo, cristiana, ay, pero es tan linda la Navidad. Todo es luces, todo es bonito, todo es precioso, todo es alegría, todo es contentamiento, todo es eso. Aunque ante los ojos de los seres humanos, ese movimiento, ese espíritu de la Navidad se vea a simple vista en hermosura, entre comillas, no viene de ser más que un rito pagano que vino siendo inculcado de generación tras generación hasta llegar a nuestros días. Y nosotros, como hijos e hijas de Dios, vamos a confrontar también nosotros
¿qué vamos a enseñarle a nuestros hijos? Tradiciones sin fundamento, ritos misteriosos y paganos, que lo que conlleva es más que nada desgracia, miseria y destrucción en la vida del ser humano, o darles una verdad, que es que Cristo nos ama y demostró su amor no por medio de ritos, no por medio de ¿cómo se llama? De enseñanzas misteriosas, sino al contrario. Vivió con nosotros Jesús de Nazaret, convivió con el ser humano, sabe las necesidades de una persona anciana, joven, adulta. Nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, convivió con nosotros. ¿Cuántas veces no convivió con las personas pecadoras, con aquellas personas que eran despreciadas, con aquellas personas que ante los ojos de la sociedad no merecían perdón de Dios, que merecían más que nada la muerte, porque no eran como ellos? Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a tener misericordia y amor. Esas son las verdades que nos revela la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? El Maestro, el que nos enseña, el que nos da, el que nos inquieta, el que por medio de su Espíritu Santo nos hace vivir una vida más cómoda, más alegre, más con más contentamiento, con más consuelo, sin la necesidad de esperar un día cada año y ver que ese día lo vivamos entre comillas con la felicidad que presenta la Navidad. No. Dios no va a esperar un día de aquí a un año para darte un día de felicidad. Dios te da la felicidad cada día nuevo que crea Él, porque Él tiene el único poder de decirle al sol que se levante y que alumbre la tierra. Él tiene el único poder de mantener esta tierra en alguna parte de este universo sostenida eternamente y para siempre en una posición donde nunca más se puede mover esta tierra en cual nosotros estamos pisando y viviendo. Él tiene el poder de mantener esta tierra flotando en alguna parte de este universo. Él tiene las constelaciones y el universo geométricamente, matemáticamente, científicamente, en un estado pasible de contentamiento entre la ciencia y la matemática y la geometría, para que todo corra normalmente y armoniosamente para el bienestar del ser humano. Ese es el poder de Dios. Esa es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Dios no va a esperar un año para darte un día de felicidad, cuando el resto del año te está llevando el diablo. Te está el diablo engañándote. Te está el diablo arrastrándote a ti, a tu familia y a tus hijos. ¿Para qué? Para que venga un día en donde ese día, entre comillas, Dios te va a dar un poquito de su contentamiento. Dios no es cruel en esa manera. La palabra de Dios dice de esta manera, en Ezequiel 44, 23. ¿Me lo puede repetir alguien? Repítemelo. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Lo voy a repetir. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Ok? Profeta Ezequiel le da una dirección a los líderes del pueblo de Israel, a que le enseñe al pueblo humilde, al pueblo sencillo, a que haga ¿qué? Una diferencia. Esto es lo que es una diferencia, una separación. El ver por qué este lado es diferente a este lado. Separación, diferencia. Dice, enséñale a mi pueblo, ustedes, los líderes, ustedes, que conocen y hablan con Dios, que se comunican y que atienden a las enseñanzas de Dios, a los mandamientos de Dios. Dice Dios mismo, le dice, dile a ellos, dile a los líderes,
que le enseñen a mi pueblo, no su pueblo, no de ustedes, cualquier líder que sea católico, sea sacerdote, sea pastor, cualquier líder que se llame de cualquier título. Ninguno de nosotros tenemos derecho a decirle a este pueblo, mi pueblo, o nuestro pueblo, o mi gente, o nuestra gente. Ustedes fueron comprados al precio de la sangre de Jesús y por lo cual Dios tiene en gran estima tu vida. Que minuciosamente Dios busca en tu corazón que tú seas bendecido y bendecida, consolado y consolada, guardado y guardada, protegido y protegida, defendido y defendida, suplida y suplido por su presencia, por su grandeza, por Él mismo en tu vida. Sigue diciendo, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Dice, lo santo y lo profano. Lo santo es algo que ha sido exclusivamente para un propósito. Eso es una santidad. Esto que tengo en mis manos, esta cosa, yo la voy a separar. Esto a un lado, porque esto tiene un propósito, el por cual yo lo separé de ello. ¿Ok? El propósito que yo voy a hacer con ello es conforme lo que yo quiera hacer con él, porque por algo lo separé. Por algo lo puse a un lado de todo y lo puse en su posición y en su lugar que debería de estar, porque tiene un propósito a tener de ello. Pero cuando dice y de lo profano, quiere decir que yo no voy a tomar en cuenta la separación que hice de esta e involucrarlo dentro de lo que ya no debe de estar o no debe de hacer. Eso es profanar. ¿Ok? Te voy a enseñar esto y para después soltar el mensaje. Dice, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Y qué es lo no limpio? Lo sucio. Mira que el mandamiento que el profeta Ezequiel le da a los líderes son dos, y las dos requieren una enseñanza. Enséñale a mi pueblo, enséñale al pueblo, enseña, instruye. Es bien importante recibir la enseñanza de parte de Dios para que no caigamos en lo impuro, en lo profano y en lo sucio. Es bien importante, porque lo que está sucio, lo que está profanado, no lleva más que destrucción y desgracia. No hace más que hacer lo malo, lo destructivo. Y Dios se refiere en este caso a nuestras vidas, las vidas de su pueblo. Dile a mi pueblo que no caigan en una profanación. Que si yo los liberté de Egipto, que si yo los liberté del mundo, que si yo los liberté del pecado, es para que no caigan nuevamente en esa esclavitud pecaminosa que los destruye. Y es exactamente lo que Dios quiere decirle a nosotros, sus santos, nosotros que hemos sido separados de una sociedad que va rumbo al infierno, que va rumbo a su propia muerte eterna, sin consuelo, sin misericordia, sin atención. Y Dios nos separa de ese caminar y nos mantiene dentro de un lugar de santidad, de un lugar en donde nosotros ya hemos sido separados para un propósito, y el cual es
predicar las virtudes de aquel que nos salvó, de aquel que nos ama, que se llama Jesús de Nazaret. Por eso es el propósito del cual nosotros estamos viniendo a la congregación, al templo, a recibir esa enseñanza, a recibir esa limpieza, a mantenernos santos como Dios quiere que nos mantengamos, para un propósito. El propósito por el cual Dios nos ha santificado y nos ha separado de lo que es una vida destructiva, pecaminosa, es porque el propósito que nosotros tenemos es el de honrar y glorificar al Cristo de la gloria en nuestras vidas. En nosotros glorificar a Dios trae el beneficio de nuestras vidas, el beneficio del matrimonio, el beneficio del hogar, el beneficio de la paternidad, el beneficio de nuestros hijos, el beneficio de nuestros nietos, el beneficio de la sociedad. Nosotros traemos un significado a esta tierra, nosotros tenemos un propósito por el cual hemos sido llamados y separados para ser la sal de esta tierra, para ser la luz de esta tierra, para ser nosotros la voz de Dios y predicar que realmente hay una solución para cada ser humano en cualquier circunstancia en que se encuentre. Nosotros tenemos ese propósito de santificación en nuestras vidas. Esa es la enseñanza por el cual el profeta Ezequiel incitó a los líderes y todavía incita. Sus palabras son vivas porque son de Dios y todavía incita hoy a los líderes a que enseñen al pueblo de Dios, a que enseñemos lo que es santo y lo que es profano, lo que es limpio y lo que no es limpio. Enseñarles por medio de la palabra de Dios. ¿Dónde está la dirección? A traer una armonía en nuestra relación con Dios para que nuestras vidas tengan un contentamiento, el porqué de vivir, el porqué hacer las cosas y aún también el porqué morir. Pero no, tristemente, los líderes en aquel tiempo, como ahora estamos viendo también en la actualidad, los líderes no están enseñando una santidad, una limpieza de corazón de las almas por medio de la palabra de Dios, que nos quita esas contaminaciones que traemos del mundo. Porque cuando venimos nosotros a la casa de Dios, a la relación con nuestro Señor Jesucristo, venimos mañosos, venimos astutos, venimos malévolos, venimos con mentalidades sucias, venimos con acciones sucias, venimos con tantas mañas. Y todavía estando dentro de la casa de Dios queremos practicar y vivir con esas mañas dentro de la casa de Dios, cuando Dios dice no es así. Yo te separé, yo te traje a mi redil, yo te traje a mi casa, pero es para santificarte. Es para tenerte dentro de una posición más sublime de en la cual tú antes te encontrabas, que no era una vida muy triste, sin consuelo, sin dirección, sin luz, sin sabor, sin nada. ¿Cuántos de nosotros antes de venir a Cristo, cómo estábamos viviendo en una miseria, en una vida destructiva, en una vida sin dirección, una vida de mentiras, en una vida de engaños, en una vida de pudridumbre de pecado? Ahora que en su gracia y en su misericordia Dios nos rescata de esa pudridumbre de vida y nos trae a su casa, empieza entonces el trabajo del Espíritu de Dios por medio de la palabra, y que debe de ser dada por buenos hombres y mujeres íntegras ante la presencia de Dios para aplicar una enseñanza al pueblo de Dios, para que mantengamos una santidad en la casa de Dios, una santidad en nuestros corazones, una santidad en nuestras vidas, una santidad en nuestra mente, una santidad en nuestra forma de vivir. ¿Y qué es lo que pasa? Los líderes en la actualidad, como en aquel tiempo, no les importaba el vivir, el por qué, cómo vive la gente. Mientras traigan el dinero a las ofrendas, mientras los líderes estén bien cómodos en la servidumbre de la gente, usándolos a su manera, a su conveniencia, que se los lleve el diablo. Y es lo que está sucediendo en la actualidad. Hay muchos líderes católicos, muchos líderes evangélicos, que no están teniendo una atención al pueblo de Dios,
una tensión de poder darles a ellos una enseñanza de dirección de parte de Dios. Por eso que el profeta Ezequiel remarca y afirma y da la enseñanza o la dirección que Jehová Dios le da a él para los líderes. Le dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Tiene que ver mucho esto con la Navidad. La Navidad no vino a ser aceptada en la iglesia que Jesucristo fundó. En ninguna parte de la Biblia tú vas a ver la palabra Navidad. En ninguna parte de la Biblia tú vas a ver de la boca de Jesús que indica que nosotros debemos de celebrar su nacimiento. En ninguna parte de la Biblia tú vas a ver que los apóstoles escribieron que debemos de recordar un día del nacimiento de Jesús. Ni aún lo más grande y lo más delicado y lo más sublime y lo más profundo de Dios, que es el Espíritu Santo, nunca mandó a decir a nadie a que nosotros celebremos el cumpleaños de Jesús, y menos dar una fecha. ¿Cuándo entonces la Navidad vino entonces a implantarse dentro de las congregaciones cristianas? Primeramente, la Navidad vino a ser aceptada en la Iglesia Católica Romana después de 3 siglos. Después de 3 siglos, ¿saben lo que son 3 siglos? 300 años. Ya los apóstoles habían muerto, ya el maestro ya había ascendido al cielo. La iglesia primitiva había sido perseguida a muerte, se había esparcido por todas las regiones de aquellos lugares. Y entonces, cuando nació la Iglesia Católica Romana por medio de una alianza entre el gobierno de Roma, y los creyentes de Roma que en aquel tiempo estuvieron ahí, empezaron a tener una alianza religiosa políticamente. Formaron una alianza y formaron lo que se llama hoy la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Fíjate bien cómo está escrita esa iglesia. Esta iglesia es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Católica por ser universal, porque tenía la tendencia de alcanzar el mundo para Roma, no para Cristo, para Roma. Subyugar a todo el mundo bajo el imperio romano, porque el primer papa, el primer emperador, se proclamó ser papa de la Iglesia Católica Romana. La palabra papa significa Dios. Tú no puedes llamarte papa si eres un hombre pecador que naciste del vientre de una mujer pecadora, que es tu madre. Tú no puedes llamarte no puedes autollamarte y teniendo una, autosantidad o autodivinación en tu vida. Eres un hombre pecador. Llámate sacerdote o llámate pastor. Eres un pecador ante la presencia de Dios. Entonces, después de 300 años, en esa alianza que hubo, vino entonces muchas tradiciones paganas mezcladas con las creencias de la Biblia, y las mezclaron y formaron lo que es hoy una sola religión, la Iglesia Católica. Formaron hicieron un rito, hicieron una enseñanza, pero fue profanada. Profanada fue esa enseñanza, porque lo que fue separado para Dios, el imperio romano lo tomó y lo metió dentro de su sistema político y pagano y lo profanó. Eso es profanar, meter lo santo dentro de lo impuro. Eso es profanamiento. Y lo que es el sistema católico romano es una doctrina profanada.
Una doctrina mezclada con el cristianismo bíblico, con el paganismo en que estuvieron y están viviendo todavía muchos sacerdotes y muchos papas en la actualidad. Tengo que decir verdades porque antes de que yo me muera, yo tengo que decir verdades aquí abajo. Creo que a Dios ya está asco. Vomita la mentira, vomita la falsedad, vomita lo profanado que existe dentro de las congregaciones cristianas. Y nosotros no podemos ser profanados cuando ya la sangre de Cristo nos santificó para su honra y para su gloria. No podemos nosotros tener una vida profanada. O eres santo o eres profano. O eres limpio o eres sucia. Tú sabes quién tú eres ante la presencia de Dios. Tú sabes lo que tú quieres hacer dentro de la presencia de Dios. Si quieres ser su hijo o quieres ser un hijo de condenación. Mi trabajo como el profeta Ezequiel mandó a los líderes es yo decirle a ustedes, enseñarle a ustedes la diferencia de lo santo y lo profano, la diferencia de lo limpio y lo no limpio, para que el bienestar de su vida, para que la bendición de su vida llegue a su vida y la salvación del gran rey llegue eternamente a tu alma. Yo sé que lo que estoy diciendo incomoda a mucha gente. Yo sé que lo que estoy diciendo los inquieta en decir cómo se atreve a decir este hombre estas palabras, pero es necesario. Porque entonces el condenado soy yo y junto con ustedes. Ustedes por ignorantes y yo por no enseñarles a ustedes una enseñanza bíblica y dirigida por medio del Espíritu de Dios a que su pueblo sea santificado para la honra y la gloria de Jesús. Ahora bien, hay muchas congregaciones cristianas en la actualidad. Ya no me interesa la iglesia católica. Me interesa que se salven los católicos. Me interesa que se salven esas vidas. Que son vidas que Dios creó en los vientres de las madres. Que Dios no quiere que esa gente sufra como muchos de nosotros tuvimos ese sufrimiento. Sin consuelo, sin dirección, ciegos. Siguiendo ahí a sacerdotes ignorantes, con tanta teología, con tanto seminario, con tanto estudio psicológico, y son ignorantes ante la presencia de Dios, porque no toman en consideración la verdad de Dios, la palabra de Dios mismo en sus vidas, para dirigir a todo un pueblo. Les interesa más la política en que están viviendo esos sacerdotes, que antes de la bendición y beneficio del pueblo. Y es lo que se está viendo. Yo como líder de esta congregación, mi interés es que tú seas bendecido y yo sea bendecido. Tu bendición de que tú recibas la verdad y mi bendición de que yo diga la verdad como está escrita. Pero ¿qué de nosotros los cristianos? ¿Qué de nosotros los que nos llamamos ahora creyentes en Jesucristo? Que nos llamamos ahora protestantes, que nos llamamos ahora evangélicos, que nos llamamos ahora aleluyas, que nos llamamos ahora una iglesia cristiana. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cómo estamos teniendo en consideración el mandato de Dios? ¿O profanamos esas enseñanzas para tomar los ritos paganos para nuestras vidas y así maldecir nuestras vidas junto con nuestros propios hijos? Esto no indica que soy radical, es una verdad que está escrita que nadie la puede cambiar. Yo les estoy enseñando a ustedes una dirección para el beneficio de sus vidas, de su familia, de sus hijos, de ustedes. Y una de las causas por las cuales el diablo se mete en todas sus enseñanzas sucias para poder ensuciar lo limpio de Dios es por medio de nuestros hijos. Por medio de nuestros hijos la enseñanza entra a nuestros hogares y entra a nuestros corazones, a nosotros los padres como creyentes, como cristianos.
Porque no queremos a nuestros hijos darles un mal sentimiento en ese momento, en ese día, de que no sean, ¿cómo se llama? De que no sean incomodados en ese día, no estén tristes, o que no sean, o que los otros niños no se burlen de nuestros hijos, porque como ellos no saben que la Navidad en sí no existe la Navidad. El hombre la ha implantado. Jesús mismo en una ocasión le dijo a los fariseos, ustedes, han violado el mandato de Dios por las tradiciones de los hombres. Porque hubo un momento, una confrontación en donde Jesús se confrontó con los líderes religiosos, en donde los líderes religiosos empezaron a cuestionar a los discípulos de Jesús, de que, mira, ese ni siquiera se lavó las manos para comer. Mira, aquel hizo esto, debiendo haber hecho esto. Y Jesús dice, lo más principal que es la misericordia, lo más principal que es el amor, han violado el mandato de Dios por mantener una atención a las estupideces de las tradiciones de los hombres. ¿Tú crees que yo me voy a preocupar de que nuestros hijos estén contentos en la Navidad cuando todo el resto del año tienen los ataques del diablo y de Satanás para destruirlos a ellos y a sus padres, a sus familias, a los matrimonios? ¿Tú crees que me voy a preocupar por una estupidez de un rito navideño pagano? Y no poner atención a los matrimonios que existen aquí, no poner atención a los hogares que existen aquí, no poner atención a las vidas que existen aquí, no poner atención a los niños como están bien, creciendo bien sanamente. Preocupando uno por... Dios se preocupa para que los matrimonios mueran hasta la muerte, el esposo sea fiel, la esposa sea fiel, los hogares estén firmes, los hijos crezcan con dignidad, los hijos crezcan con respeto a sus padres. Los jóvenes no se metan en la pudrición de las drogas, del alcohol, de la homosexualidad, del lesbianismo, como para ahora cambiar todos los beneficios, todo lo bueno de Dios por la porquería que existe en los ritos navideños. Y te voy a decir una cosa, la Navidad es cruel. La Navidad es cruel. ¿Cuántos niños? Si no es tu hijo, dale gloria a Dios. Pero ¿cuántos niños en el día de la Navidad no tienen ni siquiera un padre, ni una madre, no tienen ni siquiera ni un pedazo de pollo para comer? ¿Cuántos niños no lloran en el día de la Navidad porque no tienen a sus padres? ¿Cuántos niños en el día de la Navidad no tienen un regalo para poder jugar? ¿Cuántos niños en el día de la Navidad están siendo maltratados por padres dirigidos por Satanás? ¿Cuántos niños no están sufriendo en el día de la Navidad por la distinción de la sociedad? No, Dios no es cruel para inventar un día y hacer esa distinción en el ser humano. No es así. Dios te ama. Tengas padre o no tengas madre, Dios te ama. Dios te ama. Tengas dinero o no tengas dinero, Dios te ama. Seas como estés, Dios te ama. Aun cuando hayas pecado, Dios te ama. Dios no es cruel como nosotros los hombres. Dios no es cruel. No es así el asunto. Deben de ver esto. Que nosotros tenemos un propósito. Que no podemos esperar ningún día, ni uno, para ser feliz. No podemos esperar ni un día, ni uno, para estar contentos. No podemos hacer cosas
para satisfacernos. Es suficiente la presencia de Dios en tu vida, es suficiente el amor de Dios en tu vida, es suficiente la sangre de Cristo que perdona tus pecados en tu vida para que tú puedas tener esa satisfacción de tu vida, el contentamiento de tu vivir, el agradecimiento a Dios por tu vida, como para estar buscando días célebres. ¿Cuántos casos no existen en donde el matrimonio se odia a la muerte? ¿Cuántos casos no existen donde los hijos contra los padres se odian a muerte? ¿Cuántos casos no existen dentro de ciertas amistades se odian hasta la muerte? Y el día que se muera uno de los dos, ahí va el hipócrita a darle un beso en la frente al muerto y diciéndole, perdóname, hipócrita, hipócrita. Eso es lo que te enseñó Satanás. Esperar la muerte de tu enemigo para después besarle la frente y decirle, perdóname, hipócrita. Cuando Dios dice, hoy, el día de hoy. Hoy es el día de bendición, hoy es el día de besar a tus seres queridos, hoy es el día de perdonar, hoy es el día de pedir perdón, hoy es el día de amar. Lo santo de lo profano, lo limpio de lo sucio, separémoslo. Yo no voy a esperar que si yo tengo una pelea con un ser querido, yo no voy a esperar a que se muera y decirle, perdóname hermanito, perdóname hermanita, perdóname papá, perdóname mamá, perdóname mi hijo, perdóname mi hija. No, 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 no. Separa tu vida de lo profano, separa tu vida de lo sucio y sé santo y sé limpio para la gloria de Dios y para la bendición de tu vida. A mí me importa poco la sociedad, a mí me importa poco lo que diga la gente, a mí me importa poco lo que diga el diablo. Mi responsabilidad de la presencia de Dios es agradarlo a Él, su mandato, su enseñanza, su dirección, para la gloria de Él y para mi bendición. Termino con esto. Iba a darles una clase de Navidad, pero ya, que se vaya la teología del diablo, al infierno. Voy a terminar con esto. Si hoy te queda un soplo de vida, si hoy te queda un soplo de vida, eso es un soplo de vida. Si hoy todavía te queda un soplo de vida, y que tal vez hayas perdido miles de millones de soplos de vida en tu vida, y no supiste en ninguno de esos soplos de vida que estuviste en tu vida corrida, y no tuviste contentamiento ni siquiera en esos soplos de vida que tuviste anteriormente, pero después de esta prédica, si te queda un soplo de vida, uno es suficiente, uno, que lo tengas, gózate este soplo de vida, gózalo en el mandato y la dirección de Dios. Aprovecha este soplo de vida que tienes y pide perdón y da amor y ama y aprovecha, abraza, besa,
acaricia. No esperes a la hipocresía del espíritu de la Navidad. No esperes ese día. No esperes ninguno de esos días festivos. Aprovecha tu soplo de vida. Porque si te mueres hoy sin sacarle el jugo, el provecho, la bendición a este último soplo de vida, te morirás tristemente aborrecido de lo que Dios te dio. Cuando nosotros debemos de morirnos con el contentamiento de que Cristo vive en nuestros corazones. Y es realmente esa la verdadera natividad de Dios en nuestras vidas, que Cristo ha nacido en nuestros corazones. No en los shopping malls, no en el pino de Navidad, no en Santa Claus, porque Santa Claus, ¿sabes cómo se llama Santa Claus? San Nicolás, ¿verdad que sí le llaman? Voy a terminar ya con esto, les quería dar más información, pero ¿saben que a Santa Claus le llaman San Nicolás? ¿Verdad? Le llaman San Nicolás. ¿No saben? Bola de indios, ¿no saben? Ok. Yo sabía que le llamaban Noel, ¿no? Noel, lo mismo. Noel, Nicolás. Del nombre de Santa Claus significa Satanás. Es una trascendencia de un rito pagano hacia el diablo, el dios Nicor, de los anglo-saxon allá en Europa, que con el tiempo vino teniendo el nombre a hoy que le llamamos Nicolás o Papá Noel. El verdadero nombre de San Nicolás o Santa Claus, alias Santa Claus, es Satanás. Satanás. Cuando tú le estás diciendo a tu hijo, pórtate bien, si no Santa Claus no te va a traer nada. Tú le estás diciendo a tu hijo, pórtate bien, si no Satanás no te va a traer nada. Tú le estás enseñando a tu hijo que Satanás es Dios. En tu ignorancia, en tu ignorancia, en tu ignorancia. Por falta de conocimiento, dice Jehová, mi pueblo perece. Quiere decir que el pueblo muere. Tú te podrás llamar salvo, pero en tu ignorancia vas rumbo al infierno. Rumbo al infierno con todo y Biblia en la mano. Rumbo al infierno con todos tus aleluyas en la boca. Rumbo al infierno con todas las asistencias en la iglesia. Por tu ignorancia, por tu ignorancia, por tu ignorancia. Y te voy a decir otra cosa más para que aclare tu ignorancia, ¿ok? ¿Tú sabes lo que se celebra el día 25 de diciembre? También el cumpleaños de Satanás. Rito pagano europeo que llegó a estas tierras también, camuflado por el paganismo político profano de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Las tradiciones que tenemos en la actualidad, todas son católicas, pero recuérdense que la Iglesia Católica nació en Roma, no nació en México ni en Latinoamérica,
ni en Estados Unidos. Nació en Roma la Iglesia Católica. Por algo se llama Roma. Y como nació en Roma, en la antigüedad, ¿han oído escuchar el dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma? ¿Han escuchado ese dicho? Que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Indio, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Ese es un dicho muy famoso. ¿Ok? Porque en el Imperio Romano porque en cada Imperio Romano todos se preocupaban de que Roma fuera el centro político, económico, religioso y social que gobernara todo ese imperio, porque imperio estamos hablando de muchas naciones conquistadas, muchas tierras ganadas a precio de guerras. Entonces, Roma lo que tenía era que Roma, cualquier superstición la tomaban como tal, cualquiera. Y cualquier dios que viniera de cualquier otras tierras conquistadas y que las trajeran a Roma, era también considerado parte de la divinidad que tenían en adoración, en todos sus cultos y ritos paganos. ¿Ok? Todo eso. Entonces, a ellos les daba igual aceptar un indio de la China, un indio de la India, un dios de la India, un dios de otros lugares, y pum, lo ponían como Dios también y punto. Por eso uno de los primeros mandamientos que Moisés le dio al pueblo de Israel, ¿cuál fue? No tendrás otros dioses delante de mí. Él es Dios, solamente Dios, y se llama Jehová, Dios de Israel. Jesús, nuestro Señor Jesucristo y Salvador de nuestras vidas. El Espíritu de Dios que nos da a nosotros el contentamiento, la verdad, la dirección, la limpieza, la santidad, el consuelo, el perdón, el amor a nuestras vidas, para vivir como tales hijos e hijas de Dios. El 25 de diciembre se celebra el cumpleaños de Satanás, no el de Cristo. Jesús nunca de sus labios mandó a que nosotros festejáramos su cumpleaños, su nacimiento. Está muy fuera de lo que es el 25 de diciembre. Jesús lo que mandó fue que recordáramos su muerte y su resurrección, porque es ahí la victoria, donde Él venció al Satanás y recobró nuestras vidas de su garra y nos salvó del infierno, y es por medio del cual ahora, bajo su cobertura, bajo la sombra del Omnipotente, tenemos su protección, su bendición. Tengo que decir esto. Y yo le decía, Señor, ¿cuándo digo esto? Hoy fue el momento de decírselos. Porque teniendo una verdad, si yo me muero ahorita, yo no sé qué cuentas yo le voy a dar a Dios si yo no les digo a ustedes una verdad. A mí me interesa que nos amemos, porque es mandato de Dios. A mí me interesa que tu vida, tu hogar, tu matrimonio estén bien. Que haya esa armonía, ese amor sin hipocresías, sin falsedades de días, sin ritos innecesarios, y que la vivas en un contentamiento en todo lo que hagas, y que vivas separado para Dios, y que te mantengas limpio para su honra y para su gloria. Como he dicho, ¿cuántos niños hoy en la actualidad no tienen padres? ¿Cuántos niños hoy en la actualidad sus padres están peleando como perros y gatos? ¿Cuántos niños hoy en la actualidad sus propios padres los maltratan?
¿Cuántos niños hoy en la actualidad no tienen ni siquiera un pan que comer en el día de la Navidad? Como para nosotros decirle a Dios, porque tú eres injusto, de que en la casa de mi vecino haya paz, armonía, en mi casa no. En la casa de mi vecino haya pan, haya fiesta, haya piñata, haya juguetes, y en mi casa no. Jesús le va a responder cuando sea adulto, le va a responder: mi hijo, mi hija, yo nunca mandé a celebrar ese día. ¿Cómo tú crees que yo te voy a desechar? ¿Cómo tú crees que yo te voy a separar de mí si yo te crié en el vientre de tu madre? Que si no tienes padres porque tus propios padres no se perdonaron, no se amaron. Que si no tienes un pan que comer es por la culpa de tus propios padres que no supieron invertir el dinero, que el padre se lo gastó en borracheras, que la madre se lo gastó en tiendas, en otras cosas. ¿Cómo tú crees, mi hijo, que yo te voy a desechar? ¿Cómo tú crees, mi hijo, que yo voy a bendecir a unos y a otros no? Yo a ti también te quiero, te amo, pero no puedo llegar a menos que uno de los dos se le quite la ignorancia y me ame, tire su orgullo a la basura y entregue su corazón a mí. Y yo entraré y dirigiré a tu Padre, lo santificaré, le enseñaré a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo sucio, para que te ame, para que te dé, para que te atienda, para que te cuide. Voy a terminar con esto. Si no fuera por Dios, muchos de los matrimonios cristianos que están dentro de las congregaciones cristianas ya no estuvieran unidos. Si no fuera por Dios. Como para ahora, dale la espalda al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, he cumplido, Jehová, por enseñarle a tu pueblo entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo sucio. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a este pueblo que ha escuchado este mensaje. Padre, yo cumplí de enseñarles. Esa hora le toca a ellos, Señor, cómo presentarse ante tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas a este pueblo, bendigas a los matrimonios, a los hogares, a los niños, y muy en especialmente a aquellos niños que en el día de la Navidad van a llorar, que en el día de la Navidad, Señor, no van a tener a una mamá a su lado, que en el día de la Navidad no van a tener a un papá a su lado, que en el día de la Navidad no van a tener ni un juguetito, Señor, para jugar. Padre, que ni en el día de la Navidad van a tener un plato de comida, Padre. Señor, yo sé lo que es eso. Yo sé, Padre Santo, no tener a mamá y papá en la Navidad. Yo sé, Señor, lo que sufre un hijo, un niño, una niña, en esos días, Señor. Pero te doy gracias, Padre, porque no nos abandonas. Porque a su tiempo, Señor, nos revelas, nos enseñas, Señor, tu amor. Te pido perdón
de muchas veces que te maldije. Te pido perdón porque no creía en ti. Te pido perdón, Señor, porque tanta basura que hablé de ti. Y ahora me has enseñado, Señor, que era necesario. Y que me levantaste para predicar, Señor, tus virtudes, tu verdad, a tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada ser humano, cada familia, matrimonio, y muy especial a los niños y a las niñas, Señor, que Satanás los quiere destruir. Padre, en el nombre de Jesús, manda ángeles a esos niños. Protégelos, Jehová. Protégelos a todos ellos del mundo. Quítale la venda a los padres. Señor, rómpeles esos corazones orgullosos. Rómpelos, Padre, y dales corazones de carne. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú los alcances y que prediquen tu palabra, como lo estoy haciendo hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Por la culpa de los padres hay hijos que maldicen a Dios en el día de la Navidad. Por la culpa de las madres hay hijos que maldicen la Navidad. Por la culpa de los padres hay hijos que maldicen al mismo Dios. Por la culpa de los padres hay hijos que no creen en Dios. Porque los padres y las madres, en su estúpido orgullo satánico, no se perdonan, no aman y prefieren arrastrar a sus hijos entre las patas del diablo con tal de que su orgullo sea satisfacido. Yo te voy a decir una cosa, papá y mamá. Si tú no le entregas tu corazón a Cristo y no dejas que la palabra de Dios rompa ese corazón de orgullo, lo que te espera es el infierno. Y muy merecido te lo tienes. No es la voluntad de Dios. No la es. Pero tu propio pecado te está condenando eternamente. Me importa poco si crees o no crees en el infierno. Pero si no te arrepientes, ahí vas a llegar. El día que despiertes de la muerte, vas a despertar en el infierno y gritarás entonces que sí crees en Jesús. Y gritarás entonces que sí quieres ahora arrepentirte. Y gritarás entonces en sí ahora que quieres perdonar y amar. Pero va a ser demasiado tarde. Y lo más triste es que tu estúpido orgullo del diablo ha echado a perder a tus propios hijos, a tus propias hijas. A mí no me importa si te gusta esta prédica o no. Yo ya cumplí con Dios de enseñarles a ustedes entre lo santo y lo profano.
entre lo limpio y lo sucio. La decisión son de ustedes, papá y mamá. Dios los bendiga. Amén.